Estamos atravesando esta tarde de sábado aquí en Yo Quiero Verte y nos vamos a trasladar a una ciudad europea, vamos a trasladarnos a la ciudad de Ibiza, allí en España, porque como hace mucho tiempo venimos hablando en el programa, el Camino de Santiago es un camino muy particular, muy especial, que muchas veces representa un trabajo interior que muchos peregrinos van haciendo a lo largo de sus distintos senderos, ¿no? Hay muchos senderos a través de los cuales te llevan a una ciudad muy especial que es Santiago de Compostela y que te va atravesando y llevando a través de España por distintos paisajes, por distintos lugares, pero principalmente se hace un trabajo interior muy grande en ese Camino de Santiago. Hace mucho tiempo en el programa queríamos hablar con alguien que lo haya transitado, que haya vivido esa experiencia para poder contártela y también que vos de alguna manera puedas vivirla a través de la radio. Y casualmente un amigo de hace mucho tiempo, un compañero de Radio 10 que hace mucho tiempo hemos compartido estudio, lo ha atravesado hace muy poquito y bueno, vamos a tener la posibilidad de poder hablar con James Faure, que trabaja hoy en día en medios de comunicación, en música, que después le vamos a estar preguntando un poquito qué es lo que hace allí en Ibiza, pero que lo ha vivido de la manera que se llama son los bicigrinos, ¿no? Personas que hicieron el camino a través de la bicicleta, ¿no? Un medio muy tradicional en el Camino de Santiago y que ha atravesado casi 1000 kilómetros. Así que le vamos a dar la bienvenida a Yo Quiero Verte, a Jan Faure, y desde ya te agradezco mucho, Jams, que nos hayas dado esta entrevista para Yo Quiero Verte. Buenas tardes, ¿cómo estás, Jams? Buenas tardes, Juan. Un saludo a toda tu audiencia. Muy contento de estar conectado con ustedes y estar charlando acerca del camino, que es una de las experiencias que sin duda más me ha marcado en la vida. Bueno, primero que nada, quiero que le cuentes un poco a la gente, porque hay muchos que por ahí conocemos este Camino de Santiago, desde, por lo menos desde mi experiencia, por la religión, porque uno tiene determinadas creencias y demás, pero mucha gente que por ahí está del otro lado no conoce el Camino de Santiago. Con tus palabras o por ahí desde lo que vos pudiste vivirlo, ¿qué es el Camino de Santiago? Camino de Santiago es un recorrido, son varios caminos. El que yo realicé es el francés, pero hay muchísimos caminos a lo largo de toda Europa que se recorren hace siglos por peregrinos o por gente a caballo, o como en mi caso, en los últimos años hay mucha gente que lo hace en bicicleta, pero es básicamente una peregrinación que se hace siglos en España, con el objetivo de llegar a la tumba y al santo del apóstol de Santiago de Compostela, que se encuentra en la ciudad de Galicia. Ese es el final del recorrido. Cuando uno realiza el camino entero, son varias etapas, depende desde donde uno lo comience. Pero en mi caso yo empecé desde los Pirineos, desde la frontera con Francia, hice el camino francés, como decía al principio, y son unos 900 kilómetros, 800 kilómetros. Luego yo seguí un poco más hasta Fisterra, que es lo que antiguamente se llamaba Fisterra, Finisterra, que es la traducción sería el fin del mundo. Antes de descubrir los restos o de llevar los restos del apóstol Santiago a Santiago de Compostela, este camino de peregrinación europeo también se realizaba por culturas romanas, por culturas celtas, y acostumbraban llegar hasta Fisterra, en donde cuando se ponía el sol en aquella época era el fin del mundo, no había más mundo más allá de eso. Entonces la tradición era ir hacia esos lados. Pero bueno, lo que actualmente se hace es ir hasta Santiago de Compostela, y luego quien quiera seguir unos kilómetros más lo puede hacer hasta Finisterre. Ya después de eso no hay más nada, hay pura agua. Y decidiste hacerlo? ¿Cuál fue el motivo que por ahí te llevó a tomar esa determinación de hacerlo? Mirá, la verdad que después de hablar con bastante gente que me fui cruzando que hacía el camino, con otros peregrinos, con otros bicigrinos, a veces algunas personas tienen súper claro el motivo por el cual van a hacer el camino. Mucha gente lo hace a nombre de una persona o para que alguien mejore su salud, salga de una enfermedad, lo hace por cumplir una promesa, lo hace como un camino de búsqueda interna, de conexión con lo religioso, con lo espiritual, con lo personal. En mi caso, sinceramente, empezó hace varios meses atrás, cuando estábamos en confinamiento,
Y empezó siendo un viaje en bicicleta, en donde yo realmente lo único que quería hacer era hacer un viaje en bicicleta, recorrer algunos días de autosuficiencia con mi bicicleta y las alforjas, con toda la ropa, todo lo que necesitas para la vida, como un mochilero, pero hacerlo con mi bicicleta, un estilo de cicloturismo, cicloviajero, que ya había experimentado y que la verdad que me gusta muchísimo. Y empecé un poco por ese lado y a medida que empecé a leer más del Camino de Santiago, que empecé a hablar con gente que había vivido la peregrinación y que se había acercado a Santiago de Compostela, muy rápidamente el viaje dejó de ser un viaje en bicicleta y empezó a transformarse en un recorrido mucho más interno, en un viaje más hacia adentro, donde empecé a hacerme más preguntas, si se quiere, donde empecé a encarar el viaje de otra manera y como a veces también sucede con, con las cosas que uno le pasan adentro, ¿no? Con las cosas que uno siente adentro y hasta con la fe, a veces la puerta de entrada es muy diferente a la que luego uno transita a lo largo del camino, ¿no? Entonces, lo que empezó siendo un simple viaje de turismo con un medio de locomoción que a mí me agrada, eh, se terminó transformando en un viaje de dimensiones mucho más profundas y que nada tenían que ver con el turismo, ¿no? Y esto también porque cuando hablas con gente que la ha vivido, te das cuenta que nadie se refiere al Camino de Santiago como un viaje de vacaciones. Nadie va de vacaciones al Camino de Santiago y muy probablemente quien vaya de vacaciones rápidamente se encuentren que sean las vacaciones donde bucee con mayor profundidad en un montón de otras cosas de carácter personal, ¿no? A cada quien le toca de una manera distinta y recibe o las preguntas o las enseñanzas o las experiencias que le corresponden o que necesita en ese momento, ¿no? Eh, había frases pintadas en algunas rocas y en algunos albergues que me quedaron grabadas, que el camino no te da lo que vos le pidas, sino lo que vos estás necesitando. Y la verdad que después de 15 días recorriéndolo sin tener un objetivo muy claro al empezarlo, siento que esa frase resuena en mí y que es un poco algo que he sentido al finalizar el viaje. Pensaba 1000 kilómetros hiciste, nada más ni nada menos, Sí, casi 1000 kilómetros. 9:50. 9:50. Y me imagino que te preparaste antes, estabas preparado, tenías una condición física para llevarlo adelante o al principio arrancaste sabiendo que, bueno, que por ahí en algún momento ibas a parar o estaba la intención de llegar directamente a Compostela. ¿Cómo fue esa preparación para el camino? Mira, la preparación fue salir a andar en Nada bicicleta el más. mayor tiempo posible, hacer las distancias, o sea, como le dicen acá, ponerle horas al sillín, o sea, amoldar la cola y aceptar ahí el dolor de piernas y el dolor de andar en bicicleta muchas horas entrenando, mejorando el estado físico. Habitualmente suelo andar en bicicleta, he tenido la oportunidad de hacer algún viaje más corto y en plan ya de cicloturismo con más gente, esta vez yo viajé solo, y tengo un grado de entrenamiento de ciclista netamente amateur, alguien que sale los fines de semana, ¿no? Pero no estás preparado para algo así, porque yo tenía experiencia en salir a andar en bicicleta, pero no tenía experiencia en llevar mi bicicleta con 15 kilos de más por las alforjas, ni tampoco tenía experiencia en andar en bicicleta 7 horas por día, 15 días seguidos. Entonces, no, la preparación es mental, es el deseo, es esa búsqueda, es ese objetivo que uno se pone, llegar a Santiago. En mi caso el objetivo era llegar a Fisterra, eh, y lanzarse a la aventura con confianza y también dándome el permiso, en todo momento me decía a mí mismo, si no llegás, no pasa nada, no tengo nada que me impida dar el brazo a torcer y a veces también a uno le toca aprender de la humildad y la aceptación de decir hasta acá llegué, ¿no? Y es digno aceptar las limitaciones de uno y cuidarse la salud, nada, es importante saber dónde parar. No fue el caso, pude llegar sin problemas y esto es equivalente para la gente que lo hace a pie, porque a lo largo del camino fui hablando con un montón de peregrinos y por más que salgas a andar los fines de semana o te prepares para el camino,
andar con una mochila de 12, 15 kilos en la espalda, caminando sin parar 25 kilómetros todos los días por un mes y medio, no hay mucho entrenamiento, salvo que seas un deportista o una persona que corre maratones o alguna cuestión de ese estilo, no hay mucha preparación realmente. Y sabemos que ese camino tiene una confluencia de paisajes y de realidades geográficas muy distintas, que por ahí hacen un poco más duro o más sencillo el camino. ¿Cómo fue la convivencia que fuiste haciendo a lo largo de estos 950 kilómetros con esas realidades geográficas tan distintas y muchas veces tan adversas, ¿no? Para lograr el objetivo. Fue una de las cosas más bonitas, la verdad, estar tantos días inmerso en la naturaleza y transitándola, ¿no? Muchas veces uno está acostumbrado a ir a un parque o a ir de camping o tomarse unos días y entrar en contacto con la naturaleza o ir a ver un lugar en donde hay un paisaje, pero en general es como que, o por lo menos en mi experiencia, es uno va a la naturaleza, la visita y se vuelve a ir. En el Camino de Santiago uno atraviesa esos espacios naturales y como recorres el país de punta a punta, recorres España de punta a punta, si es que haces el camino francés o si haces el camino portugués, recorres la última parte de Portugal, Algarve, perdón, entrando a Galicia y demás, dependiendo del camino que hagas, son siempre muchos kilómetros, entonces vas viviendo esa transición de paisajes, de colores, de olores, de plantaciones, de animales, a su vez, todo eso que estás viendo a tu alrededor empieza a formar parte de la alimentación que vas recibiendo en cada pueblo, en cada ciudad, empezás a observar de qué manera cambia la comida que te ofrecen en los restaurantes o que la gente come, las costumbres, las palabras, las denominaciones a, a la fauna y a la flora. Y cuando uno va viajando tan despacio, tanto a pie como en bicicleta, si bien en bicicleta obviamente vas un poquito más rápido que un peregrino o que alguien que lo hace a pie, de todas formas vas atravesando esos lugares, vas atravesando esas provincias, esos estados, esos pueblos, y es muy bonito y a su vez es muy terapéutico, porque cuando llega un momento en el que estás muy cansado y que decís no puedo más, cuánto falta para terminar el día, o hay que subir otra montaña, o hay que subir otra cuesta, y hay que bajar y el camino está mal, y te toca empujar la bicicleta, o te pesa la mochila, y demás, cuando mirás a tu alrededor y ves en el lugar en donde estás, y ves lo hermoso que es todo, y el silencio que te acompaña, el Camino de Santiago es un camino muy silencioso. Y eso es hermoso y terrorífico para aquel que no está acostumbrado a convivir consigo mismo, ¿no? Ahí no hay Instagram que te saque a pasear un rato, ni hay nadie que te venga a hablar de nada. Estás muchas horas con tus propios pensamientos y ahí es donde también creo que la naturaleza te da como un poco de aceite y grasa mental y espiritual para dejar que tu cabeza se tranquilice, se aquieten los pensamientos, y es un poco una muleta que te acompaña cada vez que se vuelve el camino y te pones un poco cojo y rengo y te cuesta. Atravesar esos espacios naturales es un plus y algo que es increíble y que ya solo por eso el camino valdría la pena hacerlo. Vos recién hablabas de frases, ¿no? Que te habían dejado como, eh, te habían dejado una enseñanza, una lección, te habían dejado una huella. Me imagino que también habrás tenido algún momento, algún encuentro en el camino que también te habrá dejado huella. ¿Recordás alguna en particular que haya sido importante en estos 950 kilómetros que te haya dejado un aprendizaje, una enseñanza, te haya dejado algo? Mira, un encuentro bonito que tuve fue alrededor del tercer día andando en la bici, que debía ya llevar unos 250 kilómetros más o menos. La primera etapa había sido muy dura, bajar de los Pirineos, el camino era de mucha tierra, mucha piedra, era muy difícil pasar con la bicicleta, las rutinas diarias se hacían muy largas, tardabas mucho a llegar a destino, entonces venía muy cansado y a su vez venía muy concentrado como en la bicicleta, ¿no? En la bicicleta, en llegar a los kilómetros, en un montón de cosas en donde estaba sintiendo que justamente era más un viaje en bicicleta que estar recorriendo el Camino de Santiago, ¿no? También
este fue un año muy particular para hacer el Camino de Santiago, porque por las limitaciones de viajes que se viven en el mundo a través de lo que estamos viviendo del COVID, ha hecho que prácticamente no había peregrinos, ni gente en bicicleta. Éramos muy pocas personas las que recorrimos el camino, entonces esa parte comunitaria de compartir con otra gente era más difícil que otros años, que suele ser un camino muy transitado por gente de todo el mundo, y hay una camaradería y un momento de compartir que cuando llegas al albergue o cuando llegas al pueblo y hay otra gente, compartís y quizás vas escuchando cosas de un lugar, o una iglesia para ir a visitar, o un monasterio para pasar, o algunos lugares donde la gente siente ciertas energías, o donde hay mucha historia, porque no nos olvidemos que es un camino que tiene muchísimos años, desde historias templarias, de monasterios, de un montón de sacerdotes, de órdenes religiosas, y de la historia de Europa que confluyen a lo largo de estos pueblos, se vive muy ahí. Entonces, para no irme por las ramas, al tercer, cuarto día, al subir una cuesta que era súper complicada y que no podía más, y que subí incluso empujando la bicicleta, al llegar a la cuesta, me encuentro con un chico, un músico, que estaba tocando la guitarra y la armónica al mismo tiempo, como en el setup de León Gieco. Estaba ahí solo, abajo de un árbol, tocando la guitarra y la armónica, y yo paré un momento, porque la verdad que no daba más, paré a tomar agua y a recuperar el aire, y me tocó una canción, él se puso a tocarme una canción, me dijo, te veo como que necesitas una canción. Digo, la verdad que sí. Me cantó una canción, terminó, nos pusimos a charlar y me abrí con él. Le dije, mirá, te confieso algo, siento que me está pasando esto, que estoy recorriendo el camino como un ciclista que está haciendo un viaje en bicicleta y quizás me estoy perdiendo cosas. Y él me contó su historia, me contó que hacía 5 años que él recorre el camino, que vive en el camino, que se va moviendo de etapa en etapa, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y que le sigue buscando el misterio y que le sigue buscando, buscando y encontrando, ¿no? Que el camino le sigue dando cosas importantes para su vida, a tal punto de que lleva 5 años transitándolo. Wow. Y me dio mucha tranquilidad, como diciendo, claro, ¿cómo puedo yo pretender en 3 días estar sintiendo que, que estoy entendiendo algo de esto, cuando hay gente que hace 5 que todavía lo está terminando de descubrir, si se quiere, o lo está continuando, lo está descubriendo continuamente? Entonces, me brindó tranquilidad, a su vez me dio recomendaciones de algunos lugares para ir, o justamente esto, ¿no? Escuchar gente que conoce más de la historia y de lo que sucede a lo largo de todos esos kilómetros, que te puede dar alguna información adicional que lo que uno lee en internet y demás. Así que fue muy bonito porque fue sorpresivo. A lo largo del Camino de Santiago, casi cualquier interacción suele ser muy sincera con otras personas, porque nadie se hace preguntas cotidianas, nadie le importa quién sos, tu nombre, tu apellido, tu trabajo, tu nacionalidad. Todo eso queda afuera. No es que sos otra persona, pero sos una persona más desde lo esencial. Entonces creo que eso también nos permite a los que vamos transitando el camino tener un grado de sinceridad y tener menos caretas, o tener menos capas de personalidad, y ir mucho más sensible, ¿no? Que en la ciudad uno a veces dice, yo no paro en un café y me sincero y le cuento algo que me está pasando a una persona que me toca una canción en el subte. La verdad que no, porque el ritmo es muy frenético y porque uno viene ya con todas esas capas de vida diaria. Pero bueno, en el camino se dan, y ese fue un encuentro muy, muy bonito, la verdad, sorpresivo y muy bueno. Y así he tenido 3 o 4 a lo largo de los 13 días que fueron muy, muy buenos. ¿Cómo fue esa llegada a Santiago de Compostela? Me imagino que habrá sido, es muy difícil ponerla en palabras, muchos dicen, pero lo que puedas graficar de esa llegada. ¿Cómo fue esa llegada a Santiago y qué fue lo que experimentaste al arribo ahí? Mira, Santiago, yo tuve la suerte de que ese último día me encontré con otros 2 bicigrinos, 2 españoles que venían recorriendo el camino, y hicimos el último tramo juntos. Los últimos 70 kilómetros lo hicimos los 3. Y ya llegar ese mismo día a levantarte, ya es levantarte con otra energía, es saber que estás llegando a tu meta. En mi caso no era la meta venía 3 días después, cuando llegara a Fisterra.
Entonces Santiago era un paso súper importante porque es llegar a Santiago de Compostela, es visitar la catedral, es conocer esa ciudad que está tan cargada de historia. Y entonces se sentía como una victoria, ¿no? Se sentía como cuando llegar a Santiago es tener el partido ganado y después los otros kilómetros y llegar a Finisterra es festejar, levantar la copa. Pero ya ese día fue un día de alegría, íbamos como niños andando en la bicicleta con una sonrisa, jugando, haciéndonos bromas, se notaba que el ambiente era muy festivo. También en esos kilómetros antes de llegar a Santiago, en esos 70 kilómetros, vas viendo mucho más peregrinos que se van acercando y cada vez que te acercas a uno, compartís una sonrisa y una mirada de ya estamos, ya está, se terminó el sufrimiento, se terminó el agotamiento, ya estamos ahí. Y es como una carrera en donde no hay ganadores y cada vez que te cruzas a alguien es un buen camino, con un montón de energía, con un deseo de vamos que ya estás, no te falta nada, ya llegás y vivir eso en comunidad con gente que no conoces, que te repito, gente que vos vas pasando y la ves pasar, que simplemente está haciendo el camino, pero esa especie de solidaridad entre caminantes y peregrinos y visigrinos y gente que está acercándose a Santiago de Compostela y que todos sabemos el esfuerzo que hay atrás y, y el deseo que hay de llegar, es hermoso, es algo que yo nunca había vivido, cuando empezás a ver los picos de la torre, de las torres de la Catedral de Santiago, se te empieza a poner la piel de gallina, las emociones empiezan a hacer como efervescencia en uno, y después también cuando llegás a la ciudad, cuando llegás a Santiago, el 90% de la gente que está en Santiago de Compostela es gente que acaba de terminar el Camino de Santiago, si no son gente que vive ahí, digo, en el casco histórico y cerca de la catedral, son todos peregrinos. Y es encontrarte con cientos de personas con las emociones en carne viva. Es muy parecido a aquel que haya hecho la peregrinación a Luján, es muy parecido a cuando se llega a Luján, en cuanto a la sensación, ¿no? A esa sensación de estar todo el mundo emocionado, el que no está llorando se está abrazando, el que no está abrazando está rezando, arrodillado, de pie, teniendo un rosario en la mano, teniendo una cruz, teniendo un amuleto, llamando a su familia. Eh, Mira, te lo cuento ahora y también es una piel de gallina porque vivimos actualmente en una sociedad que estamos tan aislados del otro y que independientemente de que hemos pasado muchos meses encerrados, pero hablo en general, uno está pendiente de su familia, de su grupo cercano y el otro es alguien que en general no sabés quién es y no tenés casi contacto. Entonces, esas experiencias comunitarias totalmente desinteresadas, la verdad que son un bálsamo. Hace muy poquito que hiciste el camino y me imagino que habrás llegado con muchas sensaciones a tu casa, ¿no? Volver a Ibiza para volver a retomar tu vida habitual. Y pensaba un poco, seguramente con el tiempo habrá otras sensaciones, pero hoy, ¿qué sentís que el camino te dejó en tu vida? Mira, a día de hoy me dejó una confianza en mí mismo y una tranquilidad que no me habían dejado otras experiencias. De momento es eso. Obviamente la vuelta a casa siempre es agridulce, ¿no? O sea, por un lado estás muy contento de que se terminó, de que no te volvés a subir a la bicicleta, o el peregrino que al día siguiente no tiene que volver a salir a caminar 25 kilómetros o 30 a pie. Eh, Muy contento de haber llegado a tu meta, a tu objetivo, pero también con esa sensación de se terminó. Y ahora hay que volver a la vida cotidiana o a la realidad, por así decirlo. Y creo que el trabajo siempre, cuando uno tiene una experiencia de este estilo, es asimilar, ¿no? Asimilar lo aprendido y tratar de traerlo al día a día. Y esa es quizás para mí la parte más difícil, porque cuando uno hace el camino es pura experiencia y pura sensación. Es estar atento a lo que uno siente, es estar atento a lo que uno escucha, a lo que a uno le pasa, o a lo que le pasa al de al lado, digo, es estar atento nada más. Pero cuando uno vuelve a casa es tratar de no distraerse y de sedimentar y de dejar que esa semillita que uno plantó en ese viaje germine en casa para que se transforme en esa planta y en ese árbol que esté en tu vida cotidiana
y no sea solo una experiencia que tengas que salir a buscar. Jams, muchos por ahí oyentes del programa que están familiarizados con estas cuestiones espirituales se preguntan de hacerlo o no hacerlo. Por ahí algunos tienen la posibilidad, otros quizás no, pero ¿qué le dirías a aquel peregrino o aquel futuro peregrino, mejor dicho, que te está escuchando en este momento y tiene ganas de hacerlo, pero todavía sigue dudando de hacer el camino? Yo creo que si sentís curiosidad de hacer el Camino de Santiago, es lo único que necesitas. Esa es lo que te tiene que llevar a hacerlo. Si estás pensando en hacerlo es porque lo tenés que hacer. Cuando llegue el momento, en el momento indicado, cuando puedas, cuando se dé la situación, pero ya tener esa duda quiere decir que la respuesta es que sí, que lo tenés que tratar de hacer, y también recordar que para hacer el camino no tenés que hacerlo entero, podés hacerlo por etapas, que incluso el camino no caduca, por decirlo de alguna manera. Uno saca su credencial de peregrino que la puede ir completando a lo largo de los años. O sea, podés alguna vez tener la oportunidad de viajar a España y tenés una semana fuera de tu recorrido de vacaciones y haces un tramo del camino y vas sellando tu credencial de peregrino, y dentro de 5 años volvés a viajar a Europa o estás cerca de un tramo del camino y haces otro tramo del camino, y así hasta llegar a Santiago. Mucha gente hace los últimos 200 kilómetros antes de llegar a Santiago, y esos son unos 7, 8 días de peregrinaje, o en bicicleta serían 4 días. Entonces, no hace falta hacerlo como un mes y medio, tampoco hace falta llevar muchas cosas, todo el camino está hecho hace siglos para que sea muy fácil, es barato ir a comer, tenés donde quedarte, siempre vas a tener donde quedarte a dormir, siempre alguien te va a ayudar, cualquier cosa que te falte, alguien te la va a proporcionar. Entonces, confiar, apuntar ahí que ese sueño tenga la posibilidad de transformarse en un objetivo, y que nada te detenga, porque todas las cosas que estás pensando que pueden pasar y que te van a frenar, muy probablemente no pasen. Antes de cerrar la entrevista, mencionábamos al principio de la nota que eras argentino. Acá en Argentina tenías una vida armada. ¿Te gustó siempre la música? Bueno, quienes te conocíamos, por lo menos sabemos que te gustaba mucho la música. Y, y decidiste perseguir un poco tus sueños. Te fuiste a España, armaste tu propia iniciativa, hiciste tu propio camino también, ¿no? Hablando también de caminos en este momento. Y en el programa siempre hablamos de la vocación. Y vos seguiste una vocación, algo que te gusta, como es la música, la comunicación, lo lograste mezclar y le hiciste eso de una profesión, ¿no? Te pido como final de esta entrevista por ahí también que le digas un mensaje a aquellos chicos por ahí o jóvenes que escuchan el programa y que muchas veces se encuentran con un mandato social, se encuentran con ciertas restricciones por ahí o ciertos muros que se van levantando por determinados mandatos sociales o familiares que les impiden por ahí seguir lo que uno realmente quiere, ¿no? Y tu caso, como el caso de mucha gente que entrevistamos en el programa, son historias motivadoras que nos permiten darnos cuenta que muchas veces seguir el sueño, seguir lo que a uno le gusta, no solo lo hace feliz y pleno, sino también, en este caso, les permite vivir, ¿no? Y llevar la vida que uno realmente quiere. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que por ahí te están escuchando? Lo único que yo puedo decir es desde mi propia experiencia vivida, no siento que le pueda dar un consejo a nadie más que contarle lo que a mí me ha pasado. La vocación en mi caso es algo que ha ido cambiando y ha ido mutando, y a veces cuando hablamos de vocación, y somos sobre todo cuando somos jóvenes o estamos terminando el secundario o empezando la facultad o mismo estamos en la carrera y no estamos del todo convencidos, pensamos que la vocación es como algo que es para toda la vida y que tiene que uno tatuárselo en la piel, y que es inamovible y que lo tenés que saber. Entonces, siempre te dicen, no, pero lo que te gusta es tu vocación. Y a veces no. A veces lo que te gusta para trabajar
te puede gustar por algo que no sea tu vocación y está bien también. No tenés que siempre trabajar de lo que es tu hobby, ni hacer de tu hobby tu profesión. Entonces, con esto quiero decir que lo más importante en mi caso fue cocinarlo a fuego lento, la vocación. Es algo que yo sabía que quería trabajar en medios de comunicación cuando estaba en el colegio, porque quería hacer un trabajo que tenga que ver con la sociedad, que tenga impacto social. A mí me gustaba mucho la tecnología y la música, y en un momento pensé irme por el lado de esas ramas, sobre todo de tecnología, pero no me gustaba porque no tenían ese factor social, ¿no? No quería pasarme la vida diaria frente a una computadora sin tener más contacto con gente más humano y a su vez que el resultado sea más social. Entonces, cuando empecé a estudiar comunicación y me gustaba mucho la radio, todo el mundo me decía, bueno, tenés que ser locutor. Entonces, no, les decía, yo no quiero ser locutor. Entonces me puse a estudiar producción, que en ese momento era una locura. La única cosa que podías hacer en la radio era ser locutor para la gente que te quiere, que te trata de dar un consejo con todo su cariño. Pero, y ahí viene el otro consejo, no escuches a todo el mundo que te quiere y te quiere dar un consejo. Porque a veces no saben exactamente qué es cómo es esa industria, cómo es tu sentir, cómo es tu proceso. Entonces, la vocación es algo muy personal, que puede ir cambiando, que puede ir mutando y que eso está bien que así suceda, porque en ese proceso de cambios vocacionales y de puestas en práctica, de ejecución de esas vocaciones, vas armando una nueva manera de construir nuevas vocaciones y de construir nuevos trabajos, y sobre todo hoy en día que los trabajos tradicionales se están volviendo un poco extraños, ¿no? Cómo buscar trabajo, una empresa, el trabajo fijo, de decir, tengo este trabajo y lo tengo para toda la vida y estoy salvado. Entonces, creo que el mundo actual requiere cierta flexibilidad y está bueno que la gente joven entienda esa flexibilidad que se puede aplicar a la vocación y relajarse un poco, e ir viendo, ir explorando, ir viendo dónde te sentís a gusto, con qué vibras más, con qué sentís que podés seguir escalando, que se podés seguir creciendo, y que de eso de ahí se vaya haciendo como una lana y que te vas tirando el novillo y lo vas encontrando. Creo que eso a mí me funcionó bien y que viéndolo hacia atrás, en su momento esto me daba mucha ansiedad, ¿no? Pero ahora que lo miro hacia atrás, me parece que si lo hubiera tenido claro como ahora, hubiera estado más tranquilo de decir, no pasa nada, no es un gigante tan grande ni un monstruo abajo de la cama la vocación. Shams, muchas gracias por esta entrevista, es un gusto volver a estar en contacto. Y bueno, seguramente seguiremos hablando porque sé que haces muchas veces movidas solidarias a través de la bicicleta, así que es probable que nos mantengamos en contacto para difusión y también para seguir hablando también de estas iniciativas que vas haciendo ahí por Europa. Muchas gracias. Gracias a vos y un saludo de nuevo a toda tu audiencia. Jean Hasta la Faure, próxima. aquí desde Ibiza, en el aire de Yo Quiero Verte.